Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a este segundo video sobre Siglo de Oro Español. Yo soy Antonio Gómez. Vamos a continuar. En el video anterior estuvimos viendo aspectos generales de la música renacentista. Hoy nos vamos a centrar especialmente en el Siglo de Oro Español y en la vihuela. Este periodo en España está enmarcado en el reinado de Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio hasta más o menos 1558 y el reinado de Felipe II, hijo de Carlos, hasta 1598. Carlos I, que poseía una educación musical, fue amante de la música de los compositores franco-flamencos. Nicolás Gombert fue maestro de los niños de la Capilla del Rey y visitó España en reiteradas oportunidades. La música de este compositor influirá en los músicos locales. Bajo el reinado de Felipe II continuará el florecimiento musical, más por el impulso de la Iglesia Católica que por el propio reino. Los polifonistas españoles más importantes de esta época fueron Mateo Flecha el Viejo, Cristóbal de Morales, Juan Vázquez, Diego Ortiz, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria. La vihuela es un instrumento de cuerda pulsada que floreció principalmente en España y en zonas de influencia española. También se la conocía en Italia y en Portugal con el nombre de viola. Su forma es similar a la de una guitarra, pero con una cintura menos pronunciada. Tiene 6 órdenes. Cuando hablamos de orden hablamos de par de cuerdas. Y su primer orden es simple. También hubo vihuelas con 5 y 7 órdenes. Las cuerdas eran de tripa, su tensión es bastante menor a la tensión de las cuerdas de la guitarra clásica y su afinación desde su sexto orden hacia el primero es sol, do, fa, la, re y sol, la cuerda más aguda. La tercera cuerda está afinada a un semitono más abajo en relación con una guitarra clásica. Otras afinaciones posibles, dado los diferentes tamaños de vihuelas que existían en la época, son siempre de grave agudo, la, re, sol, si, mi, la, re, sol, do, mi, la, re, mi, la, re, fa sostenido, si, mi, y por último, la más aguda de todas, fa sostenido, si, mi, sol sostenido, do sostenido y fa sostenido. Los trastes eran de tripa y se encontraban atados alrededor del mango. Según Juan Bermudo, las vihuelas bien proporcionadas tenían 10 trastes. Existían vihuelas con 12 trastes, pero no estaban bien proporcionadas. Estos trastes eran móviles, eso permitía ajustar la afinación de acuerdo con el temperamento utilizado en la época, que ya vimos en el video anterior. Sobre todo si se tocaba con otros instrumentos. La tapa era de pino abeto, igual que el de una guitarra clásica, pero la diferencia es que por dentro su construcción es más sencilla, no lleva las espinetas en forma de abanico como sí tiene la guitarra española ya a partir del 1800 y nuestra guitarra actual. La boca tenía una roseta tallada, toda de la misma madera de la tapa. El puente era ligeramente más fino que el de una guitarra clásica y no posee la típica cejuela de hueso por donde se apoyan las cuerdas en el puente. El diapasón está al mismo nivel de la tapa y no es sobrepuesto como en una guitarra. Las clavijas eran de madera incrustadas en la cabeza del instrumento, algo que realmente hace que sea bastante difícil
de afinar con precisión, a diferencia del clavijero moderno actual. Solo se conocen 2 vihuelas que han sobrevivido. Una se encuentra en Francia, en París, y la otra en la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, Ecuador. Ambas presentan diferencias sustanciales en su tamaño. Se presume que la vihuela que se encuentra en Francia era un modelo de estudio para principiantes en lutería, debido a las características tanto de su tamaño como por las partes que la conforman. De la vihuela de Quito se sabe que fue propiedad de Santa Mariana de Jesús, quien solía acompañarse mientras cantaba. Durante el reinado de Carlos V, la vihuela alcanzó el apogeo de su desarrollo como instrumento de la élite musical. En las actividades musicales privadas del emperador, la vihuela tuvo un papel destacado. Aunque hay poca evidencia escrita sobre la técnica de la mano izquierda para tocar la vihuela, esto difícilmente puede haber diferido de manera significativa de la utilizada en el laúd o posteriormente en la guitarra del siglo XIX. La técnica de mano derecha se trató con cierto detalle, especialmente para la ejecución de pasajes rápidos conocidos como redobles. Hay 3 maneras. La primera es el dedillo, indicado en algunas tablaturas como dedi, y consiste en un movimiento rápido del dedo índice hacia adentro y hacia afuera. Valderrábano coincidía en que esta técnica no es del todo precisa debido a que al salir se toca con la uña y eso no obtiene la misma calidad de sonido que la yema cuando pulsa. La técnica de 2 dedos se indicaba en la partitura como 2D y consiste en una alternancia de pulgar e índice. Según Venegas de Henestrosa, esta técnica tenía 2 variantes. La figueta castellana, muy similar a nuestra postura de mano derecha de la guitarra clásica, en la cual el dedo pulgar va por sobre fuera de los otros dedos, o la figueta extranjera, que es con el pulgar por dentro, como se tocaba el laúd. El tercer método consiste en alternar dedos índice y medio. Varios libros de vihuelistas contienen valiosas instrucciones sobre el tempo. Es claro que el tactus, equivalente a nuestro compás, no tenía velocidad absoluta. En varios casos se indican las velocidades relativas, tanto verbalmente como mediante el uso de signos. Luis Milán y Enríquez de Valderrábano destacaron que se debe seguir la intención del compositor, de lo contrario la composición no sonaría bien. Al comienzo de casi todas las fantasías, Milán da instrucciones para tocarlas. Muy rápido, bastante rápido, lento o con un ritmo bien marcado. En algunos otros casos explica que los pasajes de acordes deben tocarse lentamente y los redobles rápido, con una pausa en las cadencias. Tomás Santamaría brindó información valiosa sobre el buen estilo en la interpretación, incluidas 3 sugerencias para la alteración rítmica de pasajes anotados en corcheas iguales. Entre los adornos descritos por Santamaría, algunas son apropiadas para el teclado, pero el trino, el mordente y la apoyatura se adaptan muy bien a la vihuela. Venegas de Henestrosa también habla sobre el tema en su libro. Los vihuelistas, para escribir su música, utilizaron la tablatura italiana, que consta de 6 líneas representando a las cuerdas. La línea inferior representa la primera cuerda de la vihuela y las posiciones se indican con números. Por lo general, la cuerda al aire, sin pisar, se indica con un 0, pero puede diferir según el compositor. Puede escribirse como 1 al aire y 2 el primer traste.
En algunos libros, la línea vocal se muestra en números rojos. En otras tablaturas, los números que indican la línea vocal van seguidos de una pequeña marca o coma. Esto deja muestra de la importancia de ver estas fuentes a color. Las indicaciones de duración de las notas se escribían por sobre la tablatura. Esto es bastante impreciso porque no se indican las duraciones de los bajos. Por lo tanto, es necesario tener un conocimiento de contrapunto para poder calcular, saber bien hasta dónde duraban estas notas. La música de los vihuelistas, tanto sacra como secular, ha sobrevivido principalmente en fuentes impresas, a excepción de dos importantes manuscritos, uno de ellos llamado Ramillete de Flores. La predilección de Carlos por la música de compositores flamencos se ve reflejada en algunos libros donde encontramos intabulaciones de partes de misas de Josquin y otros compositores flamencos, así también como motetes. Los compositores españoles como Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero también están representados por intabulaciones de sus obras sacras. En la música secular de Vihuela, la fantasía, que va desde piezas simples para principiantes hasta estructuras elaboradas de contrapunto, supera en número a todas las demás formas. La música de danza prácticamente no aparece a excepción de las pavanas. Las variaciones, llamadas diferencias, se basaban comúnmente en melodías románticas o en patrones armónicos repetidos y rara vez tenían más de unos pocos compases de duración. Tientos, sonetos, favordones e intabulaciones de algunas chansons forman la mayor parte del resto del repertorio solista. Las principales formas de la música vocal profana con acompañamiento de vihuela fueron el romance y el villancico. El villancico es a menudo un poema de amor de gran intensidad, que deriva de una forma poética precisa que consta de una sola estrofa. Milán parece haber compuesto tanto la melodía como el acompañamiento de sus villancicos. Los arreglos de vihuelistas para voz solista y vihuela consistieron en intabulaciones para vihuela de una de las líneas vocales. Entre las muchas otras formas que componen el rico y variado repertorio del canto, solo con acompañamiento de vihuela se encuentran arreglos de madrigales, sonetos italianos, chansons de Berdelot y otros, montajes de coplas de Boscán y Garcilaso, poemas de Petrarca y ensaladas. Es poco lo que se sabe de la vida de Luis Milán. Se sabe que estuvo vinculado con la corte ducal de Valencia. Fue intérprete virtuoso de vihuela, para la cual compuso canciones y solos instrumentales. La mayor parte de la música que se conoce forma parte del libro El Maestro, publicado en Valencia en el año 1536, y es la publicación de música para vihuela más antigua que se conserva. Contiene varios villancicos en dos versiones. En la primera, el cantante debía improvisar la ornamentación, y en la segunda, el propio Milán escribió la ornamentación para la vihuela. Luis de Narváez. Probablemente nació en Granada. Pudo haber estado al servicio de Francisco de los Cobos, a quien dedicó su Delfín de música. De 1548 a 1552 fue maestro de los infantes del coro de la capilla del futuro rey Felipe II, a quien acompañó a Italia y al norte de Europa. Narváez fue famoso como vihuelista. Casi toda su música se halla en los 6 libros del Delfín de música, publicado en Valladolid en 1538. Es una de las colecciones de música para vihuela más importantes. Incluye fantasías, variaciones y transcripciones de música vocal, así como romances y villancicos para voz y vihuela. Enríquez de Valderrábano
publicó su libro de música para vihuela intitulado Silva de Sirenas en Valladolid en 1547. La música vocal intabulada predomina en los 7 libros de Silva de Sirenas, junto con fantasías, canciones y variaciones originales. El libro primero contiene 2 fugas canónicas y varios fragmentos de misa. El libro segundo es para vihuela y voz, con las partes vocales indicadas en la tablatura con cifras rojas. Entre las obras se destacan los motetes de Gombert, Josquin, Morales, Verdelot y Villaer, junto con canciones profanas, principalmente romances españoles y villancicos. El libro tercero contiene también música para vihuela y voz. Está impreso con las partes vocales en un pentagrama separado e incluye motetes y madrigales de Verdelot, Arcadel y Villaert, canciones de Vázquez y de su propia autoría. El libro cuarto ofrece la única música conocida para 2 vihuelas: motetes y movimientos de misas de Gombert, Josquin, Morales y Villaert, además de variaciones originales sobre el tema de Conde Claros. Las 33 fantasías del libro quinto son la aportación más original de Valderrábano. El libro sexto contiene intabulaciones para vihuela sola de secciones de misas, motetes y obras profanas, junto con 19 sonetos, en su mayoría reelaboraciones de melodías populares. El libro séptimo presenta variaciones sobre Clan de Claros y Guárdame las vacas. Las páginas preliminares de Silva de Sirena brindan detalles sobre la técnica instrumental y la práctica de la interpretación, incluido el uso de símbolos para indicar tempos lentos, moderados y rápidos. Diego Pisador publica su libro de música de vihuela en Salamanca en 1552. Este lo revela como un músico de menores condiciones que los compositores ya nombrados, pero sí como un aficionado educado y versado en las principales corrientes musicales de la época. El libro, compilado durante un periodo de 15 años, contiene 95 obras, incluidas 8 misas de Josquin. También se incluyen motetes de Josquin, Gombert, Morales y Villaert, 22 canciones y romances españoles, madrigales y vilanescas de Arcadel, Villaer, Fontana y Festa. 13 de las 26 fantasías de Pisador son monotemáticas, mientras que el resto de las obras son politemáticas imitativas. Se incluyen variaciones sobre Conde Claros y Guárdame las vacas. El libro está impreso en tablatura española convencional, utilizando figuras de tablatura roja o un pentagrama separado para anotar las voces que cantan. Miguel de Fuenllana. Ciego desde la infancia, prestó sus servicios a la marquesa de Tarifa y más adelante a Felipe II, a quien dedicó su Orfénica lírica, publicada en Sevilla en 1554. Esta obra incluye tanto fantasías originales para vihuela como transcripciones de música vocal para ser cantadas a 2 voces junto con la parte de vihuela. Alonso Mudarra. Desde 1546 hasta su muerte, trabajó en la Catedral de Sevilla. Sus 3 libros de música en cifras para vihuela, publicado en Sevilla en 1546, es una importante colección de música para vihuela y guitarra con fantasías, tientos, danzas y transcripciones de música polifónica franco-flamenca, junto con algunas canciones para voz sola y vihuela. Por último, Esteban Daza publica en Valladolid en 1575 su libro de música en cifras para vihuela llamado El Parnaso. La introducción del libro está parafraseada del Delfín de Narváez. Otros detalles internos muestran que Daza también estaba familiarizado con los 3 libros de Mudarra. El Parnaso está dividido en 3 libros de música y exige un alto nivel de competencia instrumental. El primer libro
contiene fantasías a 3 y 4 partes. Las fantasías se componen de puntos de imitación, utilizando sujetos breves para lograr un discurso polifónico conciso pero complejo. El segundo y tercer libro constituyen una antología de motetes y obras profanas muy fieles a sus modelos vocales. En cada obra, la parte designada para ser cantada, si se desea, se indica mediante la adición de puntos colocados junto a los números de tablatura, y el texto se imprime debajo de la misma. No se muestra una preferencia por ningún rango vocal en particular, pero la forma de notación deja en claro que la intención del autor era que el vihuelista las cantara. El libro segundo comprende 13 motetes de compositores españoles y extranjeros, entre los que se encuentra Pedro y Francisco Guerrero. El libro tercero contiene un romance, 13 sonetos, vilanescas, 11 villancicos y 2 chansons francesas. Aparte de los compositores tañedores que acabamos de ver, algunos otros son mencionados en publicaciones de la época. Estos son Luis de Guzmán, Martín de Jaén y Hernando de Jaén, López, músico del Duque de Arcos, Pedro de Madrid, que utilizaba una vihuela de 7 órdenes, Manuel Rodríguez, tañedor de arpa y vihuela, y Lucas de Matos. A la hora de interpretar esta música en la guitarra clásica, debemos tener presente, para poder realizar una interpretación históricamente informada, todo lo visto hasta el momento. Algunos aspectos muy importantes a tener en cuenta: las texturas polifónicas de las piezas, el carácter vocal, lo cual requiere tocar con legato, la distinción de las frases en miolas y cadencias, la desigualdad en la intensidad de las notas, producto de la figueta, la comprensión del tipo de pulsación del tactus de la época, y esto es fundamental ya que nuestro compás moderno difiere mucho de la idea del tactus del Renacimiento, y esto realmente puede romper con la música. La digitación de mano izquierda a partir de las tablaturas originales, y evitar las diferenciaciones tímbricas propias de la guitarra, porque en la vihuela no son posibles de realizar, un poco por las características propias que tiene el instrumento, tanto como las cuerdas de tripa, que son de menor tensión y no permiten este tipo de diferenciación muy propia de la guitarra clásica y de un estilo de interpretar música de la primera mitad del siglo XX. Con respecto al uso del capotraste para tratar de simular la afinación de la vihuela, eso queda a criterio del guitarrista. Como hemos mencionado antes, las diferentes afinaciones de las vihuelas, al haber diferentes tamaños y afinaciones, los vihuelistas podían tocar tranquilamente en cualquier afinación las tablaturas escritas. Ya de por sí la tablatura indica una posición pero no una altura determinada. Esto quiere decir que a la hora de tocar guitarra no es necesario, no es súper necesario poner un transporte para tocar esta música. Podemos en todo caso ponerlo, si lo deseamos, en el tercer traste y obtendremos la misma afinación, pero también debemos tener presente que en la época la afinación era un poco más baja que nuestro 440 actual. Entonces también podríamos poner un transporte en nuestro segundo traste para tratar de simular una afinación más parecida a la época. Bueno, espero que les haya resultado interesante y de utilidad para poder hacer un primer acercamiento a este tipo de música. Espero que se encuentren muy bien y les mando un caluroso saludo. Hasta la próxima.